más recientes hasta el modelo celular. Entonces decíamos que la cascada de coagulación es llevada a cabo por diversas proenzimas, que son los zimógenos, que circulan en forma inactiva por este torrente sanguíneo, las cuales se activan por una serie de reacciones específicas para formar el coágulo de fibrina, ¿sí? Cada una de estas reacciones requiere la formación de un complejo, que habíamos dicho, complejo de superficie, ¿sí? Y la conversión de estas proteínas inactivas en proteasas, serinproteasas, ¿sí? Regulada por cofactores y por células y por el mismo calcio. Entonces vamos a dividir esta cascada de la coagulación en el modelo de la cascada con dos vías, ¿sí? Estas vías van a culminar con la producción de una gran cantidad de trombina como para convertir, ¿sí?, ese fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Aunque vamos a describir el mecanismo intrínseco y extrínseco que inicialmente fue descrito con dos vías distintas, hoy en día sabemos que existen interconexiones entre ellas y existe un sistema de retroalimentación positivo y negativo que lo hace en un mecanismo más complejo. Entonces tenemos el mecanismo intrínseco y el extrínseco, ¿sí? Realmente el que inicia el proceso de la coagulación es el mecanismo extrínseco, aunque inicialmente eran dos vías distintas. El mecanismo extrínseco necesita de un factor liberado por los tejidos lesionados, que es nada más y nada menos que el factor tisular. En el mecanismo intrínseco solo se necesitan ciertas sustancias presentes en el plasma, ¿sí? El mecanismo extrínseco es más rápido. Este mecanismo intrínseco es más lento. Ocurre en segundos, puede ocurrir en minutos, ¿sí? El mecanismo extrínseco lo vamos a valorar con un examen que se llama tiempo de protrombina, y el mecanismo intrínseco lo valoramos con el tiempo parcial de tromboplastina. Aquí están los valores de referencia normal. Como ese modelo de la cascada incluye una vía común, entonces la vía común también la valoramos con estos dos exámenes, ¿sí? Ambos mecanismos son necesarios en condiciones que se requiera la hemostasia, ¿sí? Cualquiera deficiencia de ellos puede ocasionar un trastorno hemorrágico o usualmente con algunas excepciones, alguna alteración de estos mecanismos puede generar estados de hipercoagulabilidad, como es el caso de la deficiencia del factor 12 de la coagulación, ¿sí? Entonces tenemos en este modelo, ¿sí?, la vía intrínseca, la vía extrínseca, y por aquí estaría como la vía común, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la vía extrínseca es la que realmente va a iniciar el proceso. Hoy en día ya sabemos eso. Y la vía intrínseca sirve de amplificación, propagación y seguridad de ese proceso hemostático. Entonces dividimos clásicamente esta vía. Esta es la división clásica: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. La vía extrínseca tras la exposición del factor tisular, que se une al factor 7 y activa el factor 10. La vía intrínseca, que incluye factores de superficie, como es el factor 12, la precalicreína, cininógenos de alto peso molecular, ¿sí? Y este factor 12 va a activar el factor 11, el 11 activa el 9 con el factor 8 forman un complejo, y ese complejo activa el factor 10. El
factor 10 forma un complejo con el factor 5, el complejo de protrombinasa, que activa el factor 2, o sea, la protrombina. Y la protrombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Todo esto lo que llamamos una vía común, ¿sí? ¿Ok? Entonces decíamos que por aquí toda esta vía intrínseca y extrínseca la valoramos con este tiempo parcial de tromboplastina, y toda esta vía extrínseca y vía común la valoramos con el tiempo de protrombina. La parte final, la parte más final, es decir, cuando el fibrinógeno lo convierte en fibrina, la valoramos con un tiempo que nos vamos a llamar tiempo de trombina. Entonces empecemos con la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Que es la más rápida, ¿sí? Que es la que desempeña un papel preponderante in vivo cuando hay lesión tisular, si bien es complementado por la otra vía, la vía intrínseca. Esta vía extrínseca incluye otros factores, otros actores que participan en la exposición del factor tisular, como son células endoteliales, los fibroblastos, los monocitos, etc. Y tienen en común esta vía extrínseca como finalidad producir lo que nosotros llamamos la tenaza extrínseca, ¿sí? Que es ese complejo múltiple formado por el factor 7, activado, el factor tisular, el fosfolípido de membrana, ¿sí? Y calcio, ¿sí? Esto es el producto de esta vía extrínseca. Entonces, si la miramos aquí, estaría la membrana, ¿sí? De una célula portadora de factor tisular que se une al factor 7 y forman un complejo, ¿sí? Es el complejo que decíamos ahorita de tenaza extrínseca, y esta tenaza extrínseca entonces estaría activando dos elementos importantes, el factor 10 y el factor 9. Entonces, en esa vía extrínseca habíamos hablado que es este factor tisular el que inicia el proceso de la coagulación. En el modelo clásico sería la vía extrínseca, y en el modelo celular es el que realmente inicia todo el proceso de la coagulación. Este factor tisular, que también recibe el nombre de tromboplastina o factor 3 de la coagulación, ¿sí? Fue descubierto por este señor Howell, ¿sí? Que nos dice este factor tisular, ¿sí? Que es una glicoproteína de membrana que está presente en diferentes tipos celulares, fibroblastos, monocitos, macrófagos, endotelio, músculo liso, etc., excepto plaquetas, ¿sí? Se expresa cada vez que hay una lesión, un daño vascular, ¿sí? Se expresa en diferentes células, por ejemplo, células endoteliales, etc., ¿sí? Es el receptor, ¿sí? Celular y el cofactor del factor 7 de la coagulación, ¿sí? Este forma un complejo. Factor 7 unido al factor tisular va a activar tanto, como decía en clase anterior y ahorita, el factor 9 y al factor 10. O sea, activa la vía común y de una u otra manera está activando la vía intrínseca. El factor tisular lo podemos considerar de dos tipos, constitutivo y el inducido. El constitutivo, ¿sí? Es el que está secuestrado en el interior de estas células endoteliales, ¿sí? Y se expresa sobre todo, ¿sí? En pared vascular, adventicia de las arterias y las venas, en respuesta a una lesión endotelial, ¿sí? El inducido, ¿sí? Puede ser formado
a través de diferentes factores, ¿sí?, que activan la síntesis del factor tisular, como la presencia de interleuquina 1, la presencia del factor nuclear, el factor de necrosis tumoral tipo alfa, endotoxinas bacterianas, ¿sí?, trombina, etc. Incluso en pacientes leucémicos con gránulos de células leucémicas. Un ejemplo de esto es lo que ocurre cuando un paciente tiene una sepsis. Entonces, cuando hay un estado séptico, estas toxinas bacterianas inducen, ¿sí?, la activación de este factor tisular y se genera y se activa el proceso de la coagulación, que en este caso, en forma anormal, daría un fenómeno anormal en pacientes sépticos que lo encontramos con mucha frecuencia, que sería la coagulación intravascular diseminada. Entonces vemos que este factor tisular se expresa cada vez que hay daño tisular, ¿sí? Aquí está el factor tisular expresándose en un tejido o en una célula portadora de este factor tisular, ¿sí? ¿A quién se une? Al factor 7 de la coagulación, que en este caso está inactivo, y una vez unido a él, ¿sí?, queda completamente activo y forma un complejo de este factor tisular con este que está acá, haría el complejo del factor tisular con el factor 7, ese complejo, unido lógicamente al calcio, ¿sí?, ojo pues, unido al calcio y a un fosfolípido de membrana, ¿sí?, unido a él. Entonces, este complejo, factor tisular, factor 7, formando pues lo que nos llamamos el complejo de tenaza extrínseca, ¿sí?, todo este complejo, activaría el factor 10 y activaría el factor 9 de la coagulación, ¿sí? ¿Ahí voy bien? Doctor, el complejo de tenaza extrínseca activa ¿qué? Perdón. Factor 10 y factor 9 de la coagulación. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver ya específicamente esos factores que intervienen. Ya vimos el factor tisular, ahora vemos el factor 7 de la coagulación, que es la proconvertina, ¿sí? Esta es una selinproteasa, ¿sí?, que se sintetiza en el hígado y que, como ya habíamos dicho, es un factor de coagulación vitamino K dependiente, ¿sí? Tiene una vida muy corta, de 4 a 6 horas. De todos los factores de coagulación vitamino K dependientes que están presentes acá, este es el que tiene la vida media más corta, de 4 a 6 horas, ¿sí? Más corta que los otros factores de coagulación, es decir, que el 9, que el 2 y el 10. Es activado este factor 7, como decíamos ahora, principalmente por este factor tisular. Es activado. Está el factor 7, ¿sí?, activado por el factor tisular. Pero en forma recíproca se sabe también que el factor 9 y el factor 10 pueden activar directamente el factor 7. Este factor 7 se une, como ya decía ahora, al factor tisular en presencia de calcio y fosfolípido de membrana y va a formar la tenaza extrínseca, la cual activa a su vez el factor 9 y el 10 de la coagulación. Por eso es que estos forman lo que llamamos la columna vertebral del sistema de coagulación, que está formado por el factor 7, 9, 10 y 2. ¿Sí? Entonces, este triangulito representa que cada uno de estos 3 factores de la coagulación formará un complejo. El complejo de la tenaza extrínseca, el complejo de la tenaza intrínseca y el complejo de protrombinasa, unido al calcio y al factor, en este caso podría ser el factor 3 plaquetario para el caso de estas dos, o
un factor, un fosfolípido de membrana, en el caso del factor 7. ¿Qué efectos tiene entonces el factor 2? Importante, ¿sí? Formando este complejo con el factor tisular, activa entonces factor 9 y factor 10 de la coagulación. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, resulta que cuando en algunas situaciones en pacientes hemofílicos uno podría administrar un factor 7 que llamamos factor 7 recombinante. Este factor 7, que lo voy a explicar mucho más adelante, ¿sí?, puede activar directamente el factor 10 en ausencia de tenaza intrínseca. ¿Sí? Más adelante lo explico. Entonces aquí tenemos este modelo celular en la fase de iniciación. Acuérdense que el factor tisular se expresó por daño tisular y este factor tisular se une al factor 7, ¿sí?, y va a activar tanto el factor 10 como el factor ¿qué? 9 de la coagulación. Para recordarle lo de ayer, ¿sí? Ahorita decía que este factor 7 recombinante se puede unir a una superficie plaquetaria, ¿sí?, y activar directamente el factor 10 sin la intervención de la tenaza intrínseca. Esto porque en un paciente hemofílico, ¿sí?, ya sea por hemofilia A o B, ¿sí?, por ejemplo, si es una hemofilia A, hay ausencia de factor 8. ¿Sí? Recuerde que el factor 9 se une al factor 8 de la coagulación y forma el complejo de tenaza intrínseca, que es fundamental para la también activación del factor 10. Si un paciente es hemofílico, tiene una hemofilia A o B, o sea, ausencia de estos factores de coagulación 9 o el cofactor 8, pues no podría, entre comillas, activar por la vía intrínseca este factor 10. Entonces, resulta que uno de los tratamientos que vamos a ver nosotros para la hemofilia es la aplicación endovenosa de factor 7 recombinante. Y esa es la razón, porque este directamente está activando el factor 10 sin la intervención de la tenaza intrínseca. El factor 7 formaba el complejo con fosfolípidos, calcio y factor tisular y va a formar entonces la llamada tenaza extrínseca. ¿Y qué hace la tenaza extrínseca? Lo que ya decía, ¿sí? Convierte, ¿qué? Activa el factor 10 y activa el factor 9, como lo vimos ahorita en el modelo celular también, aquí. Más bien, activa el factor 10, factor 9. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Bien. Aquí está otro modelo, que es el complejo de tenaza extrínseca, formado por los elementos que ya cité, que va a activar el factor 9 y activa el factor ¿qué? 10. Factor 9 y factor 10, doctor. 10, ¿cierto? Bueno, entonces, la vía extrínseca puede ser frenada, inhibida, ya lo habíamos visto ayer, a través de un inhibidor de la vía del factor tisular, es el TFPI, ¿sí?, que este es una serinproteasa que se sintetiza en el endotelio, ¿sí?, cuya acción más importante es, uno, inactivar el factor 10 de la coagulación. Inactiva el factor 10. Se une primero al factor 10. Formando este complejo de TFPI, factor 10,
va a inhibir el complejo de tenaza extrínseca, o sea que también neutraliza la tenaza extrínseca. ¿Tiene esto importancia? Pues claro, porque va a inhibir, como vemos ahorita o como vimos ayer en el modelo inicial, la fase de iniciación de la coagulación y va a inhibir en el modelo clásico la vía extrínseca y parte de la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, decíamos que este es el inhibidor de la vía del factor tisular que se une primero al factor 10, lo inactiva, forma un complejo que a su vez también inactiva o inhibe el complejo de la tenaza extrínseca. Ayer lo veíamos, ¿sí? Si miramos en el modelo clásico, ¿sí? Tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, ¿sí? Aquí está el factor tisular uniéndose al factor 7, formando un complejo y activando el factor 9 de la coagulación y activando el factor 10. Hasta ahí voy bien. Vía común, vía intrínseca, vía extrínseca. Entonces, Nemerson, por allá en el año 77, dio la importancia de este inhibidor de la vía del factor tisular, que primero se une al factor 10, lo inactiva y también va a inhibir a través de este complejo el complejo de tenaza extrínseca. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Uno podría decir, en teoría, si no existiera este inhibidor del factor, de la vía del factor tisular, uno podría pensar lo siguiente. Les voy a proponer algo aquí que piensen que ocurre en un paciente. Tengo un paciente con una hemofilia por deficiencia de factor 8 o por deficiencia del factor 9. Entonces, si ese paciente no tiene ni factor 8 o en el caso no tiene factor 9, ¿sí? Habría una alteración de la vía ¿qué? Intrínseca. Y entonces fallaría la formación de la coagulación. El paciente no podría coagular en forma adecuada. Por eso los pacientes presentarían un trastorno hemorrágico, que es la manifestación clínica más común de ellos, ¿sí? Pero uno diría, hombre, si falla este y este, pues para eso está esta vía extrínseca. ¿No? La vía extrínseca podría suprimir esto y entonces formaría, activaría aquel factor 10 y cogería y formaría el coágulo. Uno diría que sí. Pero resulta que este inhibidor del factor tisular en esos pacientes hemofílicos no deja de actuar y está frenando el factor 10 finalmente e inhibe el factor de la vía, la tenaza. Entonces finalmente ese paciente va a sangrar. Después veremos qué hacemos con él. Estas pruebas, que son las pruebas de escrutinio, las pruebas básicas para un paciente con un trastorno hemorrágico, habíamos hablado que si yo quiero valorar la hemostasia primaria, vería la función, el recuento plaquetario, ¿cierto? ¿O no? O la función plaquetaria, que sería el tiempo de sangrado. Ahora, quiero mirar la hemostasia primaria, es secundaria, entonces pediría tiempo de protrombina, después hablamos de este INR, tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, el TMA, ¿sí? Y este que sería el tiempo de trombina, que valoraría, como dije ahora, la vía final de la coagulación, pues es la conversión de fibrinogen a fibrina. Entonces, en la vía extrínseca que estamos viendo nosotros, ¿cuál de estas pruebas de escrutinio tiene importancia? En la vía extrínseca. ¿Tiempo de trombina? Correcto. Entonces, el tiempo de protrombina determina el tiempo que demora el coágulo en formarse a través, sobre todo, de esta vía extrínseca, aunque también la vía extrínseca, pero el tiempo de protrombina incluye la vía común, ¿sí?
Entonces, este va a reflejar el tiempo de protrombina, cómo está la actividad de este factor 7. Y lógico, de la vía común que incluiría otros factores. Normalmente está entre 12 a 14 segundos. ¿Se puede prolongar? Sí, claro, por encima de 14 segundos. Entonces, este tiempo de protrombina para la vía extrínseca me valora cómo está funcionando el factor ¿qué? 7. ¿De acuerdo o no? Sí, doctor. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo le voy a poner al paciente una droga que se llama cumarínico, warfarina. Aquí les voy a contar qué hace la warfarina. Estos cumarínicos son derivados, ¿sí? Derivados de sustancias, o la warfarina, ¿no? Derivados de sustancias venenosas, ¿sí? Que son raticidas. Cuando uno coloca un raticida, al otro día encuentra el ratoncito muerto y con sangre por la nariz, y si hiciéramos una autopsia encontraríamos con sangrado múltiple de ese ratoncito. Resulta que la warfarina, ¿sí? Warfarina inhibe la activación de la vitamina K. Es un antivitamino K. Y entonces pensemos, si hay una alteración de la vitamina K, ¿qué le pasaría a esos factores de coagulación vitamina K dependientes? Recordemos, ¿cuáles son los factores de vitamina K dependientes? Factor 7, 9, por aquí está el 9, el 10 y el 2. O sea que la warfarina afectaría tanto la vía intrínseca, la vía extrínseca como la vía común. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. En clínica, cuando uno quiere valorar la acción de la warfarina, pide básicamente un tiempo de protrombina y el llamado INR que ya vamos a hablar. Por eso, en un paciente que tiene un tiempo de protrombina prolongado, puede ser porque tiene un déficit de vitamina K. La vitamina K es liposoluble, ¿de acuerdo o no? ¿Cierto? ¿Dónde se absorbe? Dependiendo de la fuente, ¿no? En ilio y colon. Entonces, si un paciente tiene una deficiencia, y esta vitamina K depende de que la absorción de ella depende de qué? De la función que. Pancreática y biliar. Correcto. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una obstrucción biliar, ¿absorbería la vitamina K? No, porque no está eliminando adecuadamente sales biliares. Si un paciente tiene una pancreatitis crónica, una insuficiencia pancreática, ¿se absorbería la vitamina K? No, doctor. Exacto. Entonces, si hay déficit de vitamina K, clínicamente, ¿qué le pasaría a este paciente? ¿Qué trastorno clínico? ¿Por qué se llama vitamina K? Porque favorece la ¿qué? Coagulación. Correcto. Entonces, si tiene un déficit de vitamina K, ¿coagularía normalmente? No, doctor. No. Entonces, cualquier trauma, por leve que sea, produciría un ¿qué? ¿Un qué? Sangrado. Hemorragia. Una hemorragia, un sangrado. Entonces, si ese paciente tiene un sangrado, uno tiene que sospechar que puede tener un déficit de vitamina K. ¿Sí? Entonces, si tiene un déficit de vitamina K, ¿cómo estaría el tiempo de protrombina? Prolongado. Prolongado. Quiere decir que dura más de 14 segundos. ¿Entendieron? Si tiene una hepatopatía, ¿por qué una hepatopatía puede producir tiempo de protrombina prolongado? ¿Dónde se almacena la vitamina K? En el hígado. Hígado. Entonces no se almacena adecuadamente en el hígado, que es lo que le ocurre a un paciente cirrótico, ¿sí? Etcétera. Si tiene un déficit del factor 7 o déficit de la vía común, de factores de la vía común también, ¿sí? Presentaría un tiempo de protrombina prolongado. Cuando ustedes vieron semiología digestiva, ¿sí?
vieron que los pacientes cirróticos con hepatopatías presentaban déficit de vitamina K y por eso los pacientes sangran, ¿sí? Cuando vieron toda esa semiología, vieron la fisiología del hígado, vieron la importancia de estos factores de coagulación que son vitamina K dependientes. Supongo que eso lo vieron en la fisiología y en semiología digestiva. Bueno, otra forma de estandarizar, ¿sí?, el tiempo de protrombina es a través de lo que nosotros llamamos el índice internacional normalizado. Esto compara pruebas de protrombina en diferentes laboratorios, ¿sí?, y establecen un cociente que relaciona el tiempo de protrombina, ¿sí?, con estos pacíficos. Entonces, cuando vemos un INR, el INR es como por decir un índice del tiempo de protrombina, que es muy similar, ¿sí? Entonces, cuando uno pide TP, tiempo de protrombina, a la vez pide y solicita un INR. Eso lo vieron en semiología ustedes. Y el INR, entonces, ¿cuánto es el valor de referencia normal? De 0,9 a 1,2. De ahí entonces está que cuando uno coloca warfarina a un paciente, warfarina, el método de control más adecuado para valorar cómo está actuando la warfarina es mirando cómo está el INR. Entonces uno dice, le voy a administrar warfarina, debo mantener un INR entre 2 y 2,5. O sea, ¿qué hice con el INR? ¿Lo prolongué? Que eso es lo que yo busco, el objetivo terapéutico. ¿Okay? Todo eso es la vía extrínseca. Lo puedo dañar. Bueno, entonces, cojamos la vía intrínseca de la coagulación. ¿Sí? Antiguamente recibió este nombre porque se pensó que la sangre era capaz de coagular intrínsecamente por esta vía sin necesidad de contar con la ayuda de factores externos. Es decir, decía, no, es que el paciente puede sangrar sin necesidad de que haga sangrado. Por esa razón, entonces se habló de la vía intrínseca. Actualmente se sabe que esto no es exactamente así. Por esta vía, que es la vía intrínseca, esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, entre comillas, es decir, diferente al endotelio vascular. ¿Sí? Diferente al endotelio vascular. ¿Sí? Entonces, en caso de que haya, por ejemplo, una lesión vascular, las fibras de colágeno proporcionan el punto de iniciación porque son fibras que tienen carga negativa, ¿sí? O, por ejemplo, porque el paciente tiene una válvula cardíaca, una prótesis artificial. Esto genera también cargas negativas, ¿sí?, que son detectadas por este sistema intrínseco y se puede activar in vivo esta vía. Es una vía más lenta que la vía extrínseca. Y como ya decía ahora, se inicia con la activación de una fase de contacto. Entonces, a partir de aquí hablamos de los factores de contacto de esta vía intrínseca. Y va a culminar con la formación de la llamada tenaza intrínseca, que ayer hablamos mucho de ella. Entonces, ¿cómo se inicia? Se inicia con la activación de ¿qué? Con la activación de los factores de contacto. Por eso decíamos ayer en la clasificación de los factores de coagulación que había unos factores de contacto de la coagulación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se inició esta vía? Bueno, se inicia con la activación del factor 12 de la coagulación, la vía clásica, factor 12, ¿sí? O con la activación de la precalicreína. Cualquiera de estas dos puede iniciar la fase de contacto de la vía intrínseca, ¿sí? Entonces aquí tenemos calicreína, factor 12, precalicreína, calicreína. El factor 12 activo, y aquí estaría el factor 11.
en términos generales, uno dice, no, es que la vía intrínseca empieza con el factor 12, el factor 12 activa el factor 11, ahí va, lo clásico. Pero estos son los factores contacto. Ahorita hablamos de esta enzima, no hay problema, ¿sí? Entonces, como se activa, por ejemplo, se inicia con la activación del factor 12. Este factor 12 se activa por dos mecanismos. Fenómeno de autoactivación o por activación endotelial. ¿Sí? ¿Ok? Una vez activado, este factor 12 activado, activa la precalicreína, ¿sí? Que va a ser convertida a calicreína. Hasta ahí voy bien. Cierto. O sea que la precalicreína puede ser activada directamente por el factor 12. Miren, el factor 12 activa. Factor 12 activa la conversión de precalicreína a calicreína. En forma recíproca, la calicreína activa el factor 12. Entonces se convierte en un circuito de retroalimentación positiva. ¿Entendieron? Factor 12 activo, activa la calicreína. Y la calicreína activa a su vez más factor 12. En el modelo celular, estos factores de contacto no son requeridos para la coagulación. Es decir, en el modelo celular, ni el factor 12, ni el cininógeno de peso molecular, de alto peso molecular, ¿sí? ni la precalicreína son requeridos para la coagulación. Echémosle un ojito a todas estas tres fases de la coagulación del modelo celular. Miren, a ver si de pronto aparece cualquiera de estos tres elementos. Factor 12, cininógeno de alto peso molecular o precalicreína. Pues si miran acá, no. Si miran acá, tampoco. Y si miran acá, menos. O sea que el modelo celular no contempla, ¿sí?, la fase de contacto y esos factores involucrados. Entonces, en ese modelo clásico de la vía intrínseca, ¿sí?, en la fase de contacto, pues participa un factor importante que es el factor 12, llamado factor de Hagemann. Es un factor, es una proteasa cuando se activa, que se sintetiza en el hígado, como la mayoría de todos estos factores de coagulación, ¿sí? Este factor 12 tiene varias acciones. Ya decía ahora que la acción hemostática más importante es activar el factor 11. ¿Listo? De la coagulación activa, convierte en una proteasa activa. 2. Recuerde que activa la precalicreína para convertirse en ¿qué? Calicreína. Correcto. O sea que tiene una función muy importante en ese sistema de calicreína-cinina. Y después vamos a ver también que activa el sistema de complemento clásico. CONQR. Estas son las acciones básicas del factor 12 de la coagulación. Entonces, por alguna razón, el factor 12 se activó. Una vez activado, ¿qué decía? La primera función, activar el factor ¿qué? 11. 2. Por otro lado, convierte la precalicreína en ¿qué? Calicreína. Calicreína. Y por otro lado, activa la vía de complemento. ¿Oye? ¿Cómo entonces se activa este factor 12? Ahorita decía, por dos mecanismos, autoactivación y activación en la célula endotelial. Estas son las dos vías en que se activa el factor 12,
que está aquí, en el centro. Una vía de autoactivación y una vía de activación endotelial. Ahorita lo comentamos más amplio. Entonces, empecemos con la primera. Autoactivación. Entonces, aquí está el factor 12. El factor 12 se expone a una superficie cargada negativamente. Por ejemplo, la presencia de un stent coronario, stent, un trombo o plaquetas activadas por ADP. ¿Sí? Entonces, este factor 12, expuesto a una superficie cargada negativamente, se convierte en una proteasa activa. La llamamos el factor 12, para otros ya más específicos, factor 12 activo, ¿sí? Activo alfa, ¿sí? Y este factor 12, dentro de tantas funciones que tiene, era convertir, ¿era qué? Una vez ya activado, activó el factor 11 y convirtió la precalicreína en calicreína. La otra forma de activarse, ¿sí?, es precisamente a nivel endotelial. Entonces, este es el endotelio, ¿sí?, que tiene una serie de proteínas involucradas. Este endotelio va a interactuar, ¿sí?, con este cininógeno de alto peso molecular, ¿sí? Está adosado a esta superficie endotelial. Este cininógeno de peso molecular puede adosarse a él o puede circular. Y entonces resulta que cuando forma un complejo, este cininógeno de alto peso molecular, en presencia de una precalicreína, forma un complejo multiproteico a nivel endotelial y rápidamente, ¿sí?, a través de una enzima que es la propilcarboxipeptidasa, convierte a nivel endotelial la precalicreína en calicreína. Y ya esta calicreína directamente va a convertir este factor 12 en factor 12 activo. Así se activó el factor 12 a nivel endotelial. Y ya saben lo que hace. Esta calicreína, entonces, la que va a activar el factor 12. O sea que el factor 12 puede ser activado por la vía de la calicreína que se activó a nivel endotelial. ¿Y qué hace el factor 12? Pues dentro de las tres funciones básicas importantes era convertir la precalicreína en calicreína y activar el factor 12. Ya tenemos otro elemento, la precalicreína, que es el factor flecha de esos factores de contacto, ¿sí? La precalicreína, pues ya lo decíamos, es el precursor de la calicreína plasmática. Fue descubierta en 1903 por esta familia, la familia Fletcher. ¿Sí? Tiene importancia porque hay una alteración por acá relacionada con esta familia que fue la primera descrita. ¿Por qué se activa la precalicreína? ¿Quién activa la precalicreína? ¿Sí? ¿Quién activó la precalicreína? Factor 12. Eso. Entonces, la precalicreína es activada por el factor 12. O también, como lo ven aquí ustedes, entonces la precalicreína es activada por el factor 12 y también activada por esta enzima que estaba presente aquí, ¿sí?, que yo le escribí aquí, es esta, la enzima prolicarboxipeptidasa en la superficie endotelial. ¿Sí? Entonces, de una manera más sencilla, la precalicreína es activada por el mismo factor 12 o por la enzima
prolicarboxipeptidasa a nivel endotelial. ¿Sí? Y se convierte en calicreína. La calicreína es una serinproteasa. ¿Sí? ¿Y qué hace la calicreína? Varias acciones. Entre otras, ¿cuál es la primera acción de la calicreína? Convertir, activar el factor 12. ¿Cierto? ¿Ahí voy bien? Decía ahora. 2. Puede actuar sobre otros sustratos. Ve aquí la calicreína. No solamente activando el factor 12, sino que tiene varias acciones. La calicreína, que fue activada a su vez por el factor 12. ¿Sí? Entonces, esta calicreína puede actuar sobre varios sustratos. Uno de ellos es formar bradicinina. ¿A partir de qué? De cininógenos de alto peso molecular. ¿Sí? O sea, este cininógeno de alto peso molecular, que es el factor Gerard, se convierte en bradicinina. Y la bradicinina, ustedes ya saben que es una sustancia vasodilatadora que aumenta la permeabilidad vascular. 2. Activa también la vía del complemento. ¿Sí? Básicamente, componentes de complemento, activa los componentes C3 y C5 de este sistema de la vía del complemento. Y 3, fragmenta, ¿sí? Fragmenta el factor 12 de la coagulación, ¿sí? Y lo convierte en un fragmento distinto, siendo el mismo factor 12, se llama factor 12 beta. ¿Sí? Este factor 12 beta también va a activar lo que ya decía ahorita en una de las funciones del factor 12, y es activar el complemento, la vía del complemento clásico, el C1QR, el C1R y C1S. Finalmente, otra acción de la calicreína, vamos 3, 4 acciones, es que activa la prouroquinasa, ¿sí? En un activador plasminógeno llamado uroquinasa. ¿Sí? Este uroquinasa es una sustancia fibrinolítica que convierte el plasminógeno en plasmina, y esta plasmina va a degradar finalmente por allá un coágulo de fibrina. O sea, activa la vía fibrinolítica. 4 acciones de la calicreína. Aquí la vemos. ¿Sí? Una acción de la calicreína. ¿Cuál era? Convertir cininógenos de alto peso molecular en bradicinina. Activar la vía de la coagulación. Degradar y activar el factor 12 para que este a su vez active la vía de complemento. ¿Sí? ¿Y cuál era la otra función de la calicreína? Activar la prouroquinasa. ¿La qué? ¿La qué? Prouroquinasa. Correcto, que no está ahí. Listo. Entonces aquí están resumidamente estas acciones. ¿Sí? Activa el factor 12. 2. Fragmenta el cininógeno en bradicininas. Activa la vía de complemento. Activa la vía fibrinolítica. Convierte la prouroquinasa en uroquinasa. Y una última acción, que ya ustedes lo vieron por allá cuando hablaban del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? La calicreína, la calicreína es una proteína que convierte la prorenina en renina. Ahí están pues las acciones de la calicreína. Entonces, separándonos un poquito de esos factores contacto, sigue el otro factor, que es el factor 11, llamado también antecedente tromboplastídico plasmático, que es una sustancia que es, como decía ahora, activada por el factor 12. ¿Sí? Se sintetiza en el hígado y puede ser almacenado y secretado por la plaqueta, almacenado por los gránulos alfa. ¿Sí?
Factor 11 de la coagulación. ¿Y cuáles mecanismos activan este factor 11? ¿Quién activa el factor 11? Por un lado, el factor ¿qué? 12. Por otro lado, la trombina. Y plaquetas que se pueden activar ya sea por colágeno o por trombina. Estos son los 4 mecanismos que activan el factor 11, independiente del factor 12. Trombina, colágeno, etc. En el modelo celular, este factor 11 fue activado en la fase de amplificación por la trombina. Recordemos. Entonces, este es el modelo clásico. Estamos hablando del factor ¿qué? ¿Qué factor? 11. 11. 11. ¿Quién activó en el modelo clásico el factor 11? Vemos acá 4. 1. Factor 12. Activa el factor 11. Otro. ¿La qué? Trombina. Trombina. O plaquetas activadas por colágeno. Aquí vemos 3 mecanismos que activaron el factor 11. En el modelo celular, recuerde que esta es la fase de amplificación, este es el factor 11. Cuando llegan pequeñas cantidades de trombina, vean, trombina, esta trombina activa el factor 11 de la coagulación. ¿Quedó claro entonces qué factores activan el factor 11? ¿Sí? Ahora, ¿qué acciones tiene el factor 11? ¿Qué hace entonces el factor 11? El factor 11 activa, vean aquí, el factor 9 lo activó. Esa es una acción muy importante del factor 11. Esa es la principal función del factor 11. Activar el factor 9, el modelo clásico. Ahora, miremos el modelo celular. ¿Sí? En el modelo celular, ¿sí? Acuérdense que el factor 11 en la fase de propagación activa el factor 9. ¿Voy bien o no? A su vez, recuerden que el factor 9 de la coagulación fue activado por la vía intrínseca, ¿sí? Activado, o por el mismo factor que 11. ¿Qué factor activa el factor 11? 9. Factor 9. El factor 9 lo conocemos como factor de Christmas o factor antihemofílico B. ¿No? Factor antihemofílico B. Porque su deficiencia produce hemofilia B o enfermedad de Christmas. Este factor 9 es una serinproteasa que se sintetiza en el hígado, que es vitamino K dependiente, ¿sí? Y su producción está ligada al sexo. Ese gen que codifica el factor 11 está en el cromosoma X. ¿Ok? ¿Por qué fue activado entonces el factor 11? ¿Quién lo activó? ¿Quién activó el factor 11? El factor 9. 12. Ah, el factor 9, el factor 11. Eso. Entonces, recordemos la gráfica aquí. ¿Quién activó el factor 9? ¿La tenaza qué? Extrínseca, ¿cierto? Activó el factor 9. ¿Esto en qué fase del modelo celular? ¿En la fase de qué? Iniciación. Correcto. ¿Y quién más activa el factor 9? El 11. Ah, bueno. Entonces, este factor 9 es activado por la tenaza extrínseca. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y por quién más? ¿Por el factor qué?
11 de la coagulación. Recuerden que la vida media del factor 9 es de más o menos 24 horas. Doctor, eso es en el iniciación, ¿cierto? En la fase de iniciación. ¿En cuál está La la? activación del complejo 9. Aquí, Ahí. ahí. Esta es la fase de propagación. ¿Sí? Acuérdense, Propagación. fase de inicio, fase de amplificación y fase de propagación. ¿Sí? Ah, ok, doctor. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que activan el factor 9 en el modelo cascada? Factor 11, tenaza extrínseca. Y en el modelo celular, ¿quién lo activa? La tenaza extrínseca. Acuérdense que está la fase de iniciación, donde el factor tisular es responsable de activar ese factor 9. Y dos, es la otra forma de activar el factor 9, ¿sí? Es a través del factor 11, en esa fase de propagación. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. Esta gráfica está muy bonita. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos concentrados hablando del factor ¿qué? 9. 9. ¿Quién lo activó? Factor 11. Factor 11. ¿Sí? ¿Ok? Si me dan en el modelo celular, pues ¿quién activa el factor 9? El complejo de la tenaza Extrínseca. extrínseca. Y en el modelo en la fase de la propagación es activado directamente por el factor ¿qué? 11. 11. Listo. Ese era el factor 9. Ahora trabajamos el factor 8 de la coagulación. 8 de la coagulación. Es llamado factor antihemofílico A, porque su deficiencia produciría entonces la hemofilia ¿de qué tipo? A. ¿Listo? El factor 8. ¿Qué es el factor 8? Un cofactor, ahorita decíamos. Cofactores enzimáticos importantes, por ejemplo, el factor tisular, el factor 5, el factor 8. Este es un cofactor. ¿Por qué? Porque va a acelerar la formación de la tenaza intrínseca. ¿Sí? Su producción está ligada al sexo. El gen que modifica este factor está en el cromosoma X, igual que el anterior. Se sintetiza en el hígado y en endotelio. Su forma libre es inestable, por eso lo llamamos factor lábil. Y para que sea estable, depende de la unión del factor de von Willebrand para que sea estable. Ya lo decíamos por allá anteriormente que hablamos de von Willebrand. ¿Sí? Tiene una vida medio promedio de 8 a 12 horas, ¿sí? Etc. Bueno, este es el factor 8. Entonces, ¿para qué sirve el factor 8? Aquí el factor 8 se activó. Vamos a ver cómo lo activamos. ¿Sí? Factor 8. ¿Para qué sirve el factor 8? ¿Para formar qué? ¿Cómo se llama este complejo? Tenaza intrínseca. Sí, claro. Entonces el factor 8 se une al factor 9 que ya fue activado. ¿Sí? Y en presencia de calcio y fosfolípido de membrana, que en este caso factor 3 plaquetario, va a formar el complejo de tenaza intrínseca. ¿Sí? Entonces, este factor 8 se activa por dos factores importantes, la trombina y el factor 10. ¿Sí? Este factor 8 es activado por el factor 10 activo, ¿sí? Factor 10, y por la trombina. Hasta ahí voy bien. Hay dos factores que activan el factor 8. ¿Listo o no? Ahora, como este es un cofactor, porque es un procoagulante, es un cofactor del factor 9, para formar
formar ese complejo. Este factor 8 puede ser inactivado, inhibido por otras sustancias. Una de ellas la llamada la proteína C. Cuando esta proteína C se activa, se une a una proteína S y forma un complejo. ¿Sí? Y este complejo inactiva y degrada en fragmentos inactivos el factor 8. O también puede ser inhibido por cierto tipo de anticuerpos, como la IgG que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Y van a inactivar el factor 8. Este factor 8 es muy importante en el proceso de la coagulación, este cofactor, porque su deficiencia produce lo que habíamos dicho, la enfermedad llamada ¿qué? Hemofilia A. Recuerde que en la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? También hay una alteración de este factor 8. Si existe una enfermedad de von Willebrand, este factor 8 quedaría ¿qué? Inestable. Inestable. Por eso en la enfermedad de von Willebrand también el tiempo parcial de tromboplastina estaría prolongado precisamente porque este factor 8 queda inestable. ¿Sí? No olviden eso. Entonces, ya vimos que el factor 8 sirve de cofactor enzimático para el factor 9 que se activó. Y estos dos, unidos al calcio y a factor 3 plaquetario, van a formar un complejo que nos llamamos complejo de tenaza intrínseca. ¿Sí? ¿Y qué hace la tenaza intrínseca? ¿Sí? ¿Qué hace esta tenaza intrínseca de la vía intrínseca? ¿Qué va a activar? La vía común. ¿Factor 10? ¿Activa el factor qué? 10. 10 de la coagulación. ¿Sí? Que si lo aproximo, este sería el complejo de tenaza intrínseca, ¿sí? Que va a activar, ¿sí? Va a activar, perdón, tenaza intrínseca, que va a activar el factor ¿qué? 10 de la coagulación, ¿sí? Si lo vemos en el modelo celular, ¿de qué estamos hablando? ¿Del complejo de qué? ¿De qué estamos hablando, hombre? Tenaza intrínseca. Eso. En el modelo celular, en esta fase de propagación, estaría formándose el complejo de tenaza intrínseca. ¿Y por qué está formado el complejo de tenaza intrínseca? 1, por el factor 9 que se activó. 2, por el factor 8. Muy bien. Por calcio. ¿Y por quién más? Factor 3 plaquetario. Correcto. ¿Sí? Véalo aquí. Por el fosfolípido de membrana plaquetaria, que es nada más y nada menos que la fosfatidilcolina, que es la factor 3 plaquetario de una membrana plaquetaria activada, de una plaqueta activa. Entonces, ¿qué hace esta tenaza intrínseca? ¿Activa el factor qué? 10. 10. Eso es lo que hace la tenaza intrínseca. ¿Sí? Estamos hablando de qué vía. Intrínseco. Listo. Si pido pruebas de escrutinio, yo podría valorar la vía intrínseca mirando el recuento plaquetario y tiempo de sangría. No. ¿O? ¿Con el tiempo de protrombina o el INR? No. No. ¿Con el tiempo de trombina? No. Entonces, si yo quiero valorar la vía intrínseca, la valoro midiendo esto, el tiempo de tromboplastina parcial activada, o también llamado entre nosotros tiempo de tromboplastina parcial, tiempo parcial de tromboplastina. ¿Sí?
También es un tiempo que, perdón, es una medida que nos informa de cuánto tarda en formarse un coágulo por esta vía. ¿Sí? ¿Y qué evalúa entonces? La vía intrínseca de la coagulación. Incluye la vía común. Y como incluye la vía intrínseca, que está valorando factor 12, 11, 9 y 8. ¿Estoy bien o no? Quiere decir que si yo tengo una deficiencia de factor 8, ya sea porque tengo una enfermedad de von Willebrand, o tengo una hemofilia A, o por deficiencia de factor 9, que sería la hemofilia B, ¿cómo estaría el tiempo de tromboplastina parcial activada? Prolongado. Prolongado. Lo normal es que está entre 35 a 45 segundos. ¿Sí? Esta es la vía intrínseca y esta es la vía común. Entonces, el TPT valora la vía intrínseca y también valora vía común. ¿Sí? Entonces, si tengo un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, más de 45 segundos, también puede ser por deficiencia de vitamina K o hepatopatía. ¿Por qué? Porque ahí se almacenan los factores de coagulación y también se sintetizan. Porque la vitamina K es fundamental para factores de coagulación como son el 7. ¿Y otro? 9, velo aquí, 9, 10 y 2. Si tengo un déficit de vitamina K, también se afecta este valor, este TPT, o el hepatopatía. O con la heparina, cuando uno quiere valorar la eficacia de la heparina, la valora con esto, ¿sí? La mantiene elevadita, valora en segundos, 35 a 70 segundos. O en la enfermedad de von Willebrand, ¿de acuerdo o no? O cuando hay deficiencia de otros factores de coagulación importantes, como el factor ¿qué? Era la que, ¿factor qué? 9, el 8, incluso el 11, ¿sí? Entonces, en hemofilia A, B o C. En este tipo de hemofilias, por deficiencia de factor 11, hemofilia C, por deficiencia de factor 9, hemofilia B, o por deficiencia de factor 8, hemofilia A, el TPT está prolongado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos correlacionado mucho esto de la vía intrínseca. Por eso es que hay trastornos de la hemostasia secundaria relacionados con la vía intrínseca. Uno de ellos ya lo habíamos comentado. ¿Sí? ¿Cuál era? La enfermedad de von Willebrand, que no solamente es un trastorno de hemostasia primaria, sino de hemostasia secundaria. Entonces, empiezo con esto, que es una enfermedad sumamente rara aquí, con una incidencia muy baja, igual a lo que ocurre con, por ejemplo, el síndrome de Bernard-Soulier y otras síndromes purpúricos, muy rara. ¿Sí? Es una enfermedad que genera no un rasgo hemorrágico, no un trastorno hemorrágico, sino una enfermedad tromboembólica, un estado de hipercoagulabilidad. Es llamado el rasgo de Hagemann. ¿Y se debe a qué? A una deficiencia del factor 12. Mire pues lo que estoy diciendo. ¿Sí? Factor 12. La deficiencia del factor 12 que produce el llamado rasgo de Hagemann, descrito en este paciente que era apellido Hagemann, ¿sí? John Hagemann, un ferrocarrilero americano. A este señor se le encontró esta deficiencia del factor 12. Y se encontró, curiosamente, que no producía hemorragia, sino por el contrario, produciría era una enfermedad tromboembólica, tromboembolismos, trombosis venosas. ¿Sí? Y se detectó que en esos pacientes tenían esta disminución de actividad del factor 12 de la coagulación. Asociado a ello tenía un tiempo parcial de tromboplastina prolongado. O sea que no todos los tiempos parciales de tromboplastina prolongados se asocian a fenómenos hemorrágicos. Esta es una excepción.
A las que me voy a referir ahorita son los llamados hemofilias. Y tenemos 3 tipos de hemofilia: C, B y A. Hemofilia C, enfermedad de Rosenthal. ¿A qué se debe? A una deficiencia congénita del factor 11 de la coagulación. ¿Sí? El total de pacientes hemofílicos, esta es la más rara, apenas corresponde al 1% de los casos de hemofilia. 1%. Todos los hemofílicos, el 1% corresponden a eso, o sea que es la más exótica de todas. Es una enfermedad hereditaria, ¿sí?, que se transmite por rasgo autosómico recesivo, o sea que afecta tanto hombres como mujeres. Es muy rara, mire, 1 en 1 millón. Se considera como una exclusividad del pueblo judío askenazí. Es un pueblo judío, ¿sí? Allí se presenta con una frecuencia mucho más elevada, a diferencia de la población general, donde la incidencia es de 1 cada 12.000 niños nacidos. ¿Sí? Estos pacientes sufren hemorragias que pueden ocurrir post-trauma, post-quirúrgico, distancias, hematuриas, menorragias, etc. Como esta raza frecuentemente practica a los niños cuando nacen la circuncisión, entonces estos niños, después de que empiezan a ser circundados, empiezan a sangrar, o por extracciones dentales, etc. ¿Por qué se distingue de la hemofilia A y B? Porque es menos agresiva, porque no produce hemorragias articulares, musculares, hematomas severos, a diferencia de las hemofilias B y A. ¿Sí? Esa es la hemofilia. Entonces, el diagnóstico se hace también porque estamos frente a un paciente consagrado que tiene un TPT prolongado, y si sospechamos que es de esta raza, pues solicitamos factor 11, y vemos que este factor está reducido en su actividad menos del 50%, y sus niveles están muy bajos, factor 11. ¿Cómo lo tratamos? Pues le damos concentrados de factor 11. Ese es el tratamiento para estos pacientes, concentrados de factor 11, para este tipo de hemofilia. Sigue el otro tipo de hemofilia, que es la hemofilia B, más común que la hemofilia C. La hemofilia B es la enfermedad de Christmas y se debe a deficiencia congénita del factor 9. ¿Sí? Este ya tiene un poquito mayor, más prevalente. De todos los pacientes, el 14% corresponden a hemofilia B, 14%. Quiere decir que si hay, ¿cuántos tipos de hemofilia hay? Hereditarias. 3, doctor. 3, ¿cierto? ¿Sí o no? 3. Hemofilia C, ¿apenas qué porcentaje? 1%. Y hemofilia B, 14%. quiere decir que el 85% de los pacientes hemofílicos serían el otro tipo de hemofilia, que es la hemofilia ¿qué? C. Sí, por relación. Hemofilia C, ¿deficiencia de qué factor? 11. 11. Hemofilia B, ¿deficiencia de qué factor? 9. 9. O sea que la hemofilia A sería la deficiencia del factor 8. Entonces ya tenemos un tipo de hemofilia que es la hemofilia B. Decía ahora que este factor 9 se le va por rasgos hereditarios ligados al cromosoma X. Entonces, este tipo de hemofilia se transmite por herencia recesiva al sexo, cromosoma X. Quiere decir que las mujeres son portadoras y los hombres, muchos de los hijos, son los que adquieren la enfermedad. ¿Sí? Es más prevalente
que los pacientes con hemofilia C. Mire la prevalencia, 1 en 100.000 varones. Mientras que el otro, ¿era cuánto? 1 entre 1.000.000. 1 en 1.000.000. 1 en 1.000.000. Bien. Importancia de esta hemofilia es que produce sangrados. Y son sangrados, a diferencia de la hemofilia C, mucho más severos. Porque comprometen no solamente sangrado de mucosas, sino que compromete sangrados articulares, sangrados musculares e inclusive sangrados del sistema nervioso central, gastrointestinales. Y como produce sangrados articulares, produce deformidades articulares, etc. Entonces son pacientes que nos llegan con epistaxis. Aquí vemos un niño con una hemofilia B que tiene una hemartrosis, ¿sí? O sea, un sangrado articular con sangrado muscular, etcétera, grandes hematomas, etcétera, ¿sí? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, tenemos un paciente con un síndrome hemorrágico que tiene un tiempo parcial de TPT prolongado, y si le miramos y estudiamos la actividad del factor 9, encontraríamos que tiene una actividad muy bajita. Con eso hacemos el diagnóstico suficiente para decir que es una hemofilia B. Importancia histórica de esta hemofilia es la llamada enfermedad de los reyes, ¿sí? En el Reino Unido, Victoria, ¿sí? Fue de ella, se derivan todos los rasgos hemofílicos de todo este reino, de todo este reinado de esta señora. O sea, la familia más notable y famosa que recayó la hemofilia fue sobre esta señora. De ella se derivan todos los que ustedes quieran. ¿Sí? Ustedes miran la caída, ¿sí?, del imperio ruso, de los zares, ¿sí?, van a darse cuenta que esto está muy relacionado con esto. Bueno, es una enfermedad que requiere tratamiento. Y como tiene una deficiencia, ¿el factor qué? 9. Uno de los tratamientos será administrarle concentrados del factor 9, uno de los tantos. Y otra forma de tratarlos es a través de este elemento que nombré ahorita, que es el factor 7 recombinante. ¿Sí? Factor 7 recombinante. ¿Por qué el factor 7 recombinante? A ver, ¿quién recuerda lo que yo dije, el factor 7 recombinante? Porque puede activar el factor 10. Porque podría activar el factor 10 sin la presencia del factor 9, en este caso. ¿Listo? El otro tipo de hemofilia, la más prevalente, la más frecuente, es la hemofilia A, que es la hemofilia clásica, ¿sí?, por deficiencia del factor 8 de la coagulación. ¿Sí? Vean este niño. ¿Cómo llamaría esto que tiene aquí? ¿Una qué? Sangrado articular. ¿Cómo llamaría una qué? Hemartrosis. ¿Sí? ¿Listo? La hemofilia A representa el 85% de todos los pacientes hemofílicos. Igual que la anterior, se transmite en forma recesiva ligada al sexo. O sea que también es que la madre es que. Portadora. ¿Y quiénes son los que se enferman? Los hijos. ¿Sí? ¿Cierto? Miren la prevalencia, 1 en 10.000 varones. Entonces ahora asociemos prevalencia de hemofilia C, B y A. ¿Cuál es la prevalencia de hemofilia C? ¿1 en cuánto? 1.000.000. Hemofilia B. 100.000. Y hemofilia C. A. 1 en 10.000. Mire pues que es la más frecuente. O sea que si miramos en esta población de Armenia, tiene que haber muchos pacientes hemofílicos por ahí. Usted lo van a ver.
Entonces, no se le olvide, la madre es la portadora y los hemofílicos sintomáticos son los varones. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Un cuadro clínico asociado ¿a qué? A un síndrome de qué tipo? Hemorrágico. Diferentes síntomas, por ejemplo, aquí un hematoma gigante con equimosis, hematurias, hemartrosis como esta, deformidades articulares, ¿sí? Hemorragias de todo tipo, epistaxis, gastrointestinales, del sistema nervioso central, ¿sí? Y estos hemartrosis y todo esto lleva a una artrosis con degeneramiento de la articulación. Estos pacientes terminan en la edad adulta, si es que logran llegar a la edad adulta, con muchas deformidades articulares, llegan en silla de ruedas, uno los distingue. ¿Sí? Muy bien. Entonces la clínica va a depender de qué tanto porcentaje de actividad tenga este factor 8. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el factor 8 tiene un porcentaje de actividad muy bajo, menos del 1%, lo normal es del 50% para arriba. Entonces uno puede encontrar en el laboratorio, pide el porcentaje de actividad de factor 8, le dice 1%, es porque esta hemofilia es muy severa. Y como es más severa, pues va a producir síntomas más severos y deformidades más severos y el pronóstico es más reservado. Distinto a una hemofilia leve, donde el porcentaje de actividad estaría entre el 5 y 40%, aunque también puede producir, lógicamente, hemorragias. ¿Sí? Entonces, miren los síntomas de estos pacientes, hematomas múltiples, hemartrosis, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues es sencillo. ¿Qué le pido? Un TPT. Lo encuentro prolongado. ¿Es un paciente con hemorragia? Entonces, lo más probable es que sea hemofílico. Yo pregunto antecedentes familiares. ¿Hay familiares suyos primarios? Primos con ese antecedente, hermanos, etcétera, ¿cierto? Entonces, pido el antígeno plasmático, el factor 8, ¿sí? Y lo encuentro disminuido. Y me dice que el nivel de actividad de ese factor 8 está disminuido. ¿Sí? Factor 8. El nivel de actividad del factor 8 está disminuido. Entonces, tiempo de sangría, ¿cómo estaría en ese? Pero el TPT, ¿cómo estaría? TPT. ¿Cómo estaría recuento de plaquetas? Normal. El tiempo de sangría. También. Tiempo de protrombina. También. Normal. O sea que lo único que veo de esas pruebas de escrutinio anormal sería TPT prolongado. Entonces sospecho a los antecedentes familiares, a la clínica, digo, ese paciente posiblemente tiene esto. Entonces, ¿qué le pido? Le pido antígeno del factor de von Willebrand, que estaría normal, y encontraría que el factor 8 de la coagulación estaría completamente, ¿cómo? Disminuido. ¿Para qué me sirve el antígeno del factor de von Willebrand? Para detectar que la enfermedad de von Willebrand, por ahí lo nombramos, ¿sí? Y si miramos en una ergometría, ¿sí? El cofactor de ristocetina sería normal, o sea que este paciente, si yo le hiciera una prueba de ergometría, ¿sí? Las plaquetas se aglutinarían en presencia de esta, o sea que este es el diagnóstico más importante, determinar qué porcentaje de actividad tiene el factor 8. Entonces voy a ver un tiempo de tromboplastina parcial activado, prolongado, mayor de cuánto? ¿Mayor de cuánto? ¿Cuánto? 45 segundos. 45. Y la actividad del factor 8, como decía ahora, ¿cómo estaría la actividad? ¿Sí? El factor 8 del antígeno plasmático. Muy reducido. ¿Por debajo de cuánto? ¿Cuánto es lo normal? 50. 50%. ¿Sí? Claro. Y si empieza a bajar, entre más bajo, más grave es la situación. ¿Sí? ¿Listo? Entonces viene la última pregunta para irnos. ¿Por qué los hemofílicos A y B, incluso porque los hemofílicos C, sangran? Estemos ahora aquí, ¿por qué los hemofílicos A y B sangran? Si se dispone de una vía extrínseca normal, ¿por qué
un paciente con hemofilia A y B sana, ¿será que la vía extrínseca cumpliría esa función de la vía intrínseca que falló? Si no No. dispone de factor, ¿por qué sangra? ¿Sí? Debido a que si tengo un paciente hemofílico A o B, ¿qué es A? ¿Deficiencia de qué factor? 8. O B, ¿deficiencia de qué factor? 9. Luego no tengo 2 vías de activación. Entonces, ¿para qué me sirve la vía extrínseca? Esa es una pregunta que se hizo durante mucho tiempo. ¿Por qué sangre si tengo la vía extrínseca? Precisamente estas vías, después se demostró que se complementaban entre sí y generaban interacciones con procesos de retroalimentación positiva y negativa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues Nemerson, por allá en el 77, como yo les conté a ustedes, nos habló de un elemento importante. ¿Cuál era? El factor tisular. No, La TFPI. correcto. Emerson nos decía, hay un poderoso inhibidor de la vía del factor tisular que inhibe el factor 10. Y entonces, ante la presencia de este, es inevitable que un paciente que presenta una alteración de la vía intrínseca sangre. ¿Sí? Por eso, hoy en día, en pacientes hemofílicos, hay unos anticuerpos que pueden reaccionar contra este TFPI para el manejo de estos pacientes con sangrado. ¿Sí? Entonces, en el modelo de la cascada se propone que el factor 10 generado por este factor tisular de la vía extrínseca no compensa la deficiencia de factor 8 o 9. ¿Por qué? Porque este factor tisular rápidamente es inhibido por este TFPI. ¿Sí? Así entonces, se propone que deberíamos dar un medicamento, ¿sí?, que active el factor 10 de la coagulación sin que esté presente la tenaza intrínseca. Recuerden que la tenaza intrínseca depende del factor 8 y 9. O sea, si no están en el factor 8 o 9, hay un impedimento para que este factor 10 se active. O sea que en ausencia de factor 8 o 9, la formación de trombina va a ser menor. ¿Y entonces qué droga le colocamos? Factor 7 recombinante. Correcto. Entonces le daríamos esta droga, que es un factor 7 recombinante. ¿Sí? El factor 7 recombinante. ¿Y qué hace el factor 7 recombinante? El factor 7 se puede unir, ¿sí?, en la superficie plaquetar y activar directamente el factor 10. Factor 10. Lo activa directamente, sin la presencia de la vía intrínseca. El día de mañana, cuando ustedes estén por la clínica, etcétera, y tengan un paciente con hemofilia A o B, ya saben por qué hay que necesitar factor 7 recombinante. Entonces, no olviden lo que yo les había a ustedes hablado de las acciones del factor 7. En este caso, el factor 7 recombinante activa directamente el factor 10, sin la presencia, ¿sí?, de este factor tisular. ¿Sí? Si falla, pues de malas. Podemos colocar el factor 7 recombinante. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, o sea que la activación déjame con una duda en la parte de arriba, la activación de ese inhibidor se da porque la vía intrínseca está inactiva. La vía intrínseca o la vía que. Si yo tengo una deficiencia
de factor 9 o 10, no se puede formar tenaza intrínseca. ¿De acuerdo? Exacto. Sí, exacto. Si no hay tenaza intrínseca, no se activa el factor 10. No. ¿Sí? Pero entonces el factor 10 podría activarse por la vía intrínseca, por esta Extrínseca. tenaza. Pero resulta que esta tenaza es a su vez inhibida por este TFPI, que normalmente lo hace. Entonces es insuficiente la cantidad de factor 10 que produciría un paciente hemofílico. Por eso sangra. ¿Comprendido? Ah, listo, doctor. Sí, doctor. Doctor, yo tengo una duda. Señor, cuéntame. En esa misma gráfica, lo que pasa es que se dice que, pues aparte del factor 7, también se podría poner el factor 8. Pero Claro, si la deficiencia es de factor 9 y el factor 8 actúa como cofactor, igual serviría, Claro. sin haber Si yo factor tengo- 9. no importa, usted, es decir, en el paciente con hemofilia B, entonces me digo, paciente Sí. con hemofilia B, yo tengo varias cosas para hacer, muchas, ¿sí? Entre estas, digo, deficiencia de factor B, tiene una deficiencia de factor 9, entonces le pongo factor 9 recombinante. Sigue sangrando, entonces yo le puedo agregar a ese factor 9, factor 7 recombinante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda así activar directamente el factor 10. Son dos formas, usted puede agregar ese o más este, factor 7. ¿Sí entendió? Ah, sí, entonces sí, sino que como parecía 8 me enredé, pero listo, ya entendí bien. Si es una deficiencia de factor 9, ponga factor 9. Si es una deficiencia de factor 8, factor 8. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, doctor, muchísimas gracias. Mire que esto es fisiología, ustedes dirán, uy, este loco me está hablando ya de temas más complejos. No, es muy bonito. Eso es lo bonito de entender la fisiología, porque el día de mañana usted va a explicar todo esto, fenómenos clínicos con la fisiología. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener una sustancia que neutralice la actividad del factor 8. Y entonces, aparentemente, yo tendría un paciente con sangrado, que no es precisamente una hemofilia. Y entonces digo, bueno, tengo un sangrado, sospecho que es una hemofilia y encuentro que ese paciente tiene factor 8 normal. El antígeno, la actividad del factor 8 normal. Entonces debo sospechar otra cosa. Debo sospechar que hay una sustancia que está actuando sobre el factor 8 y está impidiendo que actúe, que son llamados neutralizantes de los factores de coagulación. Y específicamente hay un neutralizante que se llama anti-8, que son anticuerpos que actúan sobre este factor de coagulación que está acá, que es el factor 8. Son sustancias neutralizantes. Anticuerpos, ¿sí? Entonces, esos neutralizantes se dividen en dos grupos, aloanticuerpos o antianticuerpos. Los aloanticuerpos son generados por respuesta inmune por cuando se administran proteínas exógenas. Es el caso del paciente que es hemofílico, que recibe factor 8. Factor 8. Entonces, con el tiempo, estos pacientes hacen una hemofilia que fue congénita, pero que además ya no responde al factor 8, porque ya tiene un anticuerpo inhibidor del factor 8. En cambio, hay otro grupo de pacientes que son con inhibidores adquiridos de neutralizante que llaman autoanticuerpos, llámanos de autoinmunidad, que genera una hemofilia adquirida. Era un paciente que no era hemofílico, pero que desarrolló anticuerpos contra este factor 8, ya que hay dos tipos. ¿Sí? Entonces, al primer grupo que está a la izquierda, estos aloanticuerpos, ¿sí? Se le llama hemofilia congénita con inhibidor. ¿Sí? Son pacientes que hacen anticuerpos que inhiben la actividad de este factor 8 exógeno. Diciéndolo en otras palabras, es el paciente con hemofilia A que ya no responde a la administración de factor 8. ¿Por qué? Porque generó anticuerpos
a los anticuerpos contra este factor 8 exógeno. Esto es en pacientes con hemofilia hereditaria. En cambio, los otros, que es la hemofilia adquirida, lógico, no hereditaria, son pacientes que realizan ciertos procesos de anticuerpos que van a inhibir también el factor 8, pero en este caso endógeno, que el paciente no requería factor 8. Entonces, este es el ejemplo de la hemofilia congénita con inhibidor. Es un paciente hemofílico que nos llega con hemartrosis, sangrados, equimosis, etcétera, muy recurrentes, y que usted le administra factor 8 y siguen en las mismas. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente es? 30% de los pacientes con hemofilia A o hemofilia B, si es el caso por anticuerpos contra el factor 8, desarrollan anticuerpos a esos factores de coagulación. Entonces, son anticuerpos tipo IgG, ¿sí? Y entonces ellos neutralizan este factor 8, ¿sí? ¿Ok? Esos son los llamados a esos pacientes, ¿sí? Sin tanta carreta. Para estos pacientes hay que hacerle otros test distintos, como ese test que aparece aquí, que es el test de Bethesda, que cuantifica estos tipos de inhibidores. Eso lo hacemos en medicina interna con el paciente. El otro es la hemofilia adquirida. Entonces no olviden, existe hemofilia A adquirida. ¿Cómo así? Sí, señor. Inhibidores anti-A, ¿sí? Son anticuerpos, ¿sí?, en pacientes no hemofílicos. Es un fenómeno raro, pero se presenta en algunos pacientes, específicamente pacientes que tienen este tipo de autoanticuerpos, llamado inhibidor lúpico, ¿sí? Este inhibidor lúpico es el que uno solicita cuando está sospechando una hemofilia hereditaria. Distinto, este inhibidor lúpico, no lo vayan a confundir el día de mañana con el anticoagulante lúpico, que es otra cosa. El inhibidor lúpico está asociado a hemofilia hereditaria, y el anticoagulante lúpico está relacionado con fenómenos de hipercoagulabilidad, etc. Entonces, la hemofilia adquirida se ve en algunos pacientes que tienen enfermedades, ¿sí?, asociadas. Por ejemplo, pacientes con lupus, pacientes con artritis, con linfomas, ¿sí?, con tumores sólidos, ¿sí?, etc. ¿Sí? Son las distintas causas. La principal causa, digámoslo aquí, es idiopática, pero siguen otras causas importantes como el embarazo, el linfoproliferativo, linfomas, enfermedades autoinmunes, como decía ahora, lupus o tumores sólidos. Pueden generar eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ya en la próxima clase hablamos de la vía común. Hoy hablamos de la vía intrínseca y de la vía ¿qué? Extrínseca. Entonces, próxima clase hablamos de la vía común, de la coagulación, que ya a partir del factor 10, hasta finalmente hablaremos de la formación del coágulo de fibrina, la vía común de la coagulación. ¿Les gustó? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Créame que esto ha sido producto de muchos años de experiencia, enseñar esto y de mucha lectura. Por eso ustedes los reto a mirar libros de fisiología y se los resumen a uno de una manera muy deficiente en muchos libros, porque hay cosas que han cambiado. Muchas cosas cambiaron en esto de la hematología. Por eso hay que leer, si van a leer un libro, tienen que leer un libro muy actualizado o una referencia muy actualizada de lo que es la hemostasia secundaria. Esto ha cambiado mucho, ¿sí? Muchas gracias. Un feliz día. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.